Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Seréis mis testigos, el podcast de las parroquias y comunidades de la ciudad de Orihuela. Continuamos avanzando en el tiempo de Cuaresma. Mañana celebramos el tercer domingo de Cuaresma, un tiempo que la Iglesia nos regala para revisar nuestra vida, volver al Señor y dejarnos transformar por su gracia. El Evangelio de este domingo nos lleva hasta un pozo, en Samaria, donde Jesús se encuentra con una mujer que va a sacar agua en la hora más calurosa del día. Allí, en un diálogo sencillo y profundo, el Señor le promete un agua viva capaz de saciar toda la sed. Es un evangelio que nos habla de búsqueda, de heridas, de verdad y sobre todo de encuentro. Jesús no espera que la mujer lo busque, es Él quien toma la iniciativa. Y ese encuentro transforma su vida hasta convertirla en testigo ante lo demás. En este contexto de sed y de búsqueda, queremos reflexionar hoy sobre una vocación esencial en la Iglesia, la de quienes ayudan a otros a encontrarse con Cristo y a descubrir ese agua viva que da sentido a la vida. Por eso, en el programa de hoy queremos poner el foco en una vocación silenciosa, pero imprescindible en nuestras parroquias, la vocación del catequista. Este domingo 8 de marzo se celebrará el encuentro diocesano de catequistas en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela, y hemos querido adelantarnos a esa cita, conversando con 3 catequistas de nuestra ciudad, que comparten con nosotros su experiencia, sus desafíos y su esperanza. Os hablan Pedro Galán y Daniel Nieves. Gracias por estar ahí. Comenzamos. Compartimos en primer lugar la actualidad de la Iglesia en Orihuela. Encuentro diocesano de catequistas. El domingo 8 de marzo tendrá lugar el encuentro diocesano de catequistas en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela. La diócesis convoca a todos los catequistas a una jornada de formación, oración y comunión. Será un momento para renovar la vocación, compartir experiencias y recordar que nadie evangeliza en solitario, sino en comunión con la Iglesia. Animamos a todos los catequistas de nuestras parroquias a participar y a vivir esta jornada como una auténtica renovación espiritual. El encuentro tendrá lugar mañana domingo en el Colegio Diocesano Santo Domingo, desde las 10:30 hasta las 5 de la tarde. Cuarto retiro EFETA en la Catedral de Orihuela. Este fin de semana, la Catedral del Salvador acoge una nueva edición de este retiro de evangelización. Del 6 al 8 de marzo tiene lugar en la Catedral de Orihuela el cuarto retiro EFETA, una propuesta que sigue dando frutos en nuestra ciudad. Jóvenes y adultos están viviendo desde el viernes una experiencia intensa de encuentro con Cristo, en un clima de silencio, oración, testimonios y comunidad. El retiro culminará con la Eucaristía del domingo, abierta a familiares y amigos. Acompañemos con nuestra oración a todos los caminantes y servidores. Vía Crucis penitencial. Durante los viernes de Cuaresma, la Fraternidad del Calvario organiza el Vía Crucis hasta el seminario. En la capilla del Colegio Oratorio Festivo, todos los viernes de Cuaresma a las 9:30, la Fraternidad del Calvario organiza un momento de reflexión y oración ante la cruz. Posteriormente se celebra el Vía Crucis penitencial hasta el seminario. Una invitación sencilla y al mismo tiempo profundamente transformadora para contemplar la pasión del Señor, acompañarlo paso a paso en el camino de la cruz y redescubrir que el dolor y el sacrificio no tienen la última palabra, porque la cruz está siempre abierta a la luz de la resurrección. La catequesis es uno de los pilares fundamentales de la vida parroquial. A través de ella, niños, adolescentes y jóvenes reciben no solo conocimiento sobre la fe, sino un acompañamiento que puede marcar su vida para siempre. En muchos casos, el catequista es la persona que ayuda a dar los primeros pasos en la vida cristiana, que responde preguntas difíciles, que escucha dudas y enseña a rezar. Es una misión discreta, pero profundamente transformadora. En un momento cultural complejo, donde la fe ya no se transmite de forma automática en la familia o en la sociedad, el papel de catequista se vuelve aún más importante. No se trata solo de explicar el catecismo, sino de ayudar a descubrir a Cristo vivo y cercano. Ser catequista no es simplemente impartir una clase, es una llamada, una misión concreta dentro de la Iglesia. Hoy nos acompañan 3 catequistas de nuestra ciudad, que nos ayudarán a comprender mejor qué significa hoy transmitir la fe, en medio de un mundo cambiante. A las 3, gracias por estar aquí. Bienvenidas.
Bueno, esta mañana le damos la bienvenida aquí al estudio a Rocío, a Mamen y a Inma, 3 catequistas de la catedral aquí en Orihuela. Así que lo primero de todo, agradeceros que nos acompañéis esta mañana y que estéis pues dispuestas a compartir vuestra experiencia, ¿no? Y vuestras vivencias con todos nosotros. Así que muchísimas gracias y bienvenidas. Así que bueno, vamos a empezar por aquello que os motivó, que os animó, ¿no? En el principio a convertiros en catequistas. Así que si nos podéis contar un poquito cómo fue ese primer paso dentro de la comunidad. Bueno, pues al principio me apunté por mis hijos, porque empezaron la catequesis, la mayor, y por no estar en la calle corriendo detrás del pequeño, pues dije, pues vamos dentro, y los dos, con 4 años, ya estaba metido en catequesis. Y a partir de ahí ya continué, y hasta hoy. O sea que a lo tonto estamos hablando de una trayectoria bastante larga, ¿no? Sí, de muchísimos años. Muchísimos años y bueno, creo que es una situación similar, ¿no? Con Rocío y con Mamen. Sí. Empecé en Santa Justa y luego cuando vino José Antonio a la catedral, pues entonces dijo que la parroquia, mi parroquia era esta y terminé en la catedral. Fantástico. Y bueno, imagino que el contexto habrá cambiado mucho, ¿no? De cuando empezasteis ahora, ese contexto cultural mucho más secularizado. Entonces, ¿qué desafíos nos podéis contar que encontráis hoy a la hora de transmitir la fe a niños y jóvenes? Pues principalmente la falta de transmisión de fe en las familias. Yo recuerdo cuando empecé, pues había muchos más niños en catequesis, pero es verdad que las familias se implicaban más. Ahora no vienen tantos. Queremos pensar que esas familias sí que tienen esa implicación con la fe, pero es uno de los grandes desafíos de hoy día. Antes la fe, la familia ponía la semillita y nosotras pues intentábamos que descubrieran a Jesús en sus corazones. Hoy, bueno, lo tenemos un poco más complicado. También la era digital está más disperso, luego también pienso que falta un poco de compromiso. Sí, yo creo que aquí el papel, ¿no? que jugáis vosotras es mucho más relevante. Al final estáis sustituyendo también un poquito, ¿no? La labor esa que, como comentabas, debería hacer la familia. De hecho, podemos apreciar cómo la edad, ¿no? A la hora de hacer la comunión, la confirmación, se ha ido adelantando todo un poco para no perder a la gente. Sí, pero es verdad que es complicado en un mundo tan secularizado. Es que a veces dices, bueno, ¿y qué hago? Entonces, bueno, yo creo que el testimonio es lo principal y intentamos que los chiquitos pues vengan con ilusión y que se sientan súper acogidos, sobre todo el acogimiento. Entonces, ¿cómo adaptáis el mensaje del Evangelio para que se pueda conectar, ¿no? con esas nuevas generaciones sin perder la esencia de lo que es el mensaje de Cristo? A ver, el mensaje de Cristo siempre es el mismo, entonces eso no se puede cambiar. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que adaptarlo a la vida que ellos viven. En una parábola, pues hay que explicarle la parábola que ellos lo entiendan. La herencia, pues a lo mejor ellos no saben lo que es una herencia, pero sí que les dice, pues si tu papá te da esta semana el dinero, ¿en qué te lo vas a gastar? O sea, es explicarles que lo vivan el día a día, que ellos lo entiendan. La cercanía, ¿no? A su propia realidad. Sí. Sí, porque comentabais también antes, Mamen, el tema de las redes sociales. ¿Vosotros notáis que a la hora de tener que transmitir el mensaje, a lo mejor ellos pueden recibir de las redes sociales también información en ese sentido? ¿Las redes sociales juegan un poquito en contra de vuestra misión? A ver, es que yo creo que están más espabilados. Antes eran, pues a lo mejor es inocencia. Y claro, las redes sociales muchas veces ni filtro. Entonces les llega información por todos lados. Entonces ahí nuestra misión es un poco, poner un poco, decir, todo no vale. Y creo que las redes sociales, ahí ayudan por una parte, pero no sé. Hace Hay falta el cuidado. pensamiento crítico, Sí, ¿no? sí, para poder sí. al final discernir y toda esa información que reciben, pues poder canalizarla, saber bien. cuáles son, ¿no? Cuál es verídica al fin y al cabo y cuál no. Y bueno, también mencionáis el papel de las familias. Lo mencionabais antes de vuestra experiencia en un mundo ideal, ¿no? ¿Qué papel tendría que tener la familia
en este proceso de catequesis? Ay, pues a mí me encantaría que fueran a la iglesia y que de verdad se sintieran en familia, se sintieran en su casa, porque es nuestra casa. No es ni la casa del sacerdote ni de las catequistas, no, es la casa de todos. Entonces a mí me encantaría que acudieran con normalidad, que les hablaran a sus hijos con normalidad de Dios, con que tener a Jesús es lo mejor que les va a pasar en sus vidas. Entonces, que eso lo vivieran de una manera ya desde su casa y que fuera algo normalizado y que vinieran con mucha ilusión. Para mí ese sería el mundo, bueno, súper ideal. Más allá de la catequesis, ¿no?, propiamente dicha, y yo entiendo que también es importante participar, ¿no?, en la Eucaristía dominical. Ahí veis que las familias también se involucran en llevar a los niños a la misa del domingo, o se limitan simplemente a llevarlos a la catequesis para hacer la comunión y ya está. Bueno, porque ahora se involucran porque hemos cambiado el método en la catedral. Entonces hacemos media hora de catequesis y luego la misa integrada dentro de la catequesis. Entonces ahí no tienen escapatoria. Claro, al final os habéis adaptado, ¿no?, a la realidad. Sí, porque llegaba un momento que le decíamos a los niños, hay que venir a misa, hay que venir a misa. Tú te sacrificabas y dejabas de asistir a otras misas, ibas a esa y te encontrabas que no había niños. Ya los últimos años es que estábamos solos las catequistas. Entonces cambiamos el sistema y ahora los domingos pues da envidia ver a tantas familias con sus hijos, pero porque... Sí, al final lo habéis integrado, que creo que es algo que también se ha llevado a cabo en otras parroquias de aquí de Orihuela, y es verdad, es una forma de garantizar, ¿no?, al final, que la asistencia, y que no solo tengan la parte de la catequesis, sino que también pues compartan y que vivan en comunidad la fe, que es algo que también creo que es importante transmitirle. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito de vuestras experiencias y vuestras vivencias. Yo creo que eso, las tres, después de tantos años, ¿no?, ahí en la catedral, seguro que nos podéis contar pues muchas experiencias. ¿Hay alguna que destacaríais especialmente que hayáis vivido? Pues como... Mira, yo ayer me pasó una cosa, tuvimos las primeras confesiones y es verdad que yo me quedo con los críos alucinada. Y le estaba diciendo a un chiquito antes de entrar a toda la celebración de la confesión, y me dice, pero mamen, ¿dónde está Dios? Digo, Dios está en la Eucaristía. Digo, Jesús está ahí. Pero de verdad, digo, de verdad. Digo, cuando ves el pan, digo, ahí está Jesús. Dice, entonces, mamen, cuando lo parten, se escapa. Digo, no se escapa. Entonces, claro, a mí esos testimonios, luego los ves tan nerviosos, tan serios, cuando vienen de confesarse, que se sientan. Digo, pues verdaderamente el Espíritu Santo actúa. Porque, digo, estos chiquitos que te salen y te dicen estas cosas, digo, verdaderamente creo que el Espíritu Santo está aquí. Y eso es lo que anima a la Iglesia. Sí, no, o sea, esa inocencia, en épocas, ¿no?, de ¿no?, crisis, ahí sale algo bueno siempre. ¿Y vosotras, Rocío, Inma, tenéis alguna experiencia así que también que os haya marcado? Pues mira, yo el año pasado vino un papá que iba a hacer su hija la comunión en la catedral y eran de Hondón de las Nieves. Y me hizo mucha gracia porque yo lo veo y digo, ay, si es que a mí me suena. Claro, y él en cuanto me vio me dice, ay, mi señorita de religión del colegio de siempre. Pues eso, pues mira, se me pusieron los pelos de punta porque digo, pues algo en el colegio habré hecho bien para que él pues haya transmitido la fe a su hija y además haya querido venir a Orihuela a hacer la comunión con los primos, con la familia. Pues son casos que dices, ay, pues algo, un granito de arena he puesto. Sí, al final es muy gratificante, sí, ¿no? Con el paso de los años poder ver que efectivamente al final las cosas florecen y que todo el trabajo que hacéis pues al final no cae en balde y que tiene sus frutos. ¿A ti te gustaría compartir algo, Inma? Bueno, yo tenía una experiencia de un niño que tuve en catequesis, que al final se subió al seminario, bueno, y todo muy... Y lo que más me emocionó que cuando en la catedral hizo los votos, me reconoció como que gracias a su catequista Isma estaba ahí arriba. Qué emocionante. Bueno, me sentí genial, pero hasta ahí.
Hombre, yo creo que todos recordamos a nuestras catequistas con muchísimo cariño. Yo por lo menos recuerdo a las mías perfectamente de Santa Justa, que fue mi caso. Y es verdad que ahora os escuchaba a vosotros, ¿no? De ese, reconocimiento, y yo lo he vivido desde el otro lado, con el paso de los años, haberme encontrado a mis catequistas y haberme acercado a ellas. Y la verdad es que se nota, ¿no?, esa ilusión en la cara cuando ven que al final que la labor que hacéis, pues que se recuerda con mucho cariño y que tiene ahí sus frutos. Porque sobre todo, más allá que una formación intelectual, hablamos de una formación vivencial, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis o cómo trabajáis esta dimensión espiritual y comunitaria con los más pequeños? Pues principalmente es que participen de la liturgia, que participen de la misa, que participen de los momentos de oración, porque es verdad que contenidos, pues se cansan de contenidos y al final lo que tienes que hacer es intentar que esa dimensión espiritual la vivan en la iglesia, pues participando de la misa, participando de otras celebraciones que se hacen y de esa manera y dar testimonio de eso. Yo creo que es lo principal. Y bueno, ya para finalizar, poniendo la mirada en el futuro, ¿cómo imagináis que será la catequesis dentro de 10, de 15 años? Y aparte de eso también, ¿qué cambios consideráis vosotras que se deben realizar? A ver, yo pienso que va a ser una catequesis más de acompañamiento, más que de cómo se está dando ahora, de el libro, las oraciones. Sí que es verdad que como la fe en las casas cada vez más menos, las oraciones antes en casa te las enseñaban los abuelos, los padres, ahora no. Ahora, si vas a un colegio católico, pues sí que es verdad que te las enseñan ahí, pero en la escuela pública no se enseña a rezar. Eso es cuestión de las familias. Entonces, yo creo que será una catequesis más de acompañamiento y de aprender alguna oración, pero no como ahora. Yo creo que va a tener que cambiar un poco. Yo leí, además fue esta semana en prensa, una noticia que decía que en los últimos 5 años se había triplicado la cantidad de gente joven que al final pues se estaba involucrando en la iglesia, que está aumentando su fe, ¿no? Con muchos movimientos como hay ahora, como Hakuna y todo este estilo, ¿verdad? Estamos hablando a lo mejor ya de jóvenes más adolescentes, de la época de 20, 30 años, pero es verdad que ahí se está detectando un aumento. También a lo mejor una parte positiva de las redes sociales que pueden estar ayudando también, ¿no?, a movilizar y a motivar y al final trabajar la fe en este sentido. ¿Creéis que, aparte de la familia, que obviamente tiene un peso importante, que estos tipos de movimientos que está arrastrando la gente joven y que llegará el momento en que esa gente al final tenga sus propias familias, pueda repercutir positivamente en la vida de la iglesia y por ende en la catequesis, por ver un poquito de luz, ¿no?, también en todo esto? A ver, yo creo que lo de los movimientos es fantástico, porque se está moviendo un montón de gente joven. Por eso pensamos que la catequesis, después de ese choque que les dan ahí de fe, la catequesis va a tener que acompañar ese camino de fe. No quedarse ahí en efeta, ¡wow!, un fin de semana espectacular. Y luego, Claro, ahí es que donde tenga tiene que continuidad. ver, sí, una continuidad en la catequesis y un acompañamiento. Imaginamos que será por ahí, porque todos estos movimientos, aunque siempre ha habido movimientos, pero ahora es verdad que la gente joven, bueno, y gente también adulta, esto es una mina de oro. Hay que explotarla. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por vuestro testimonio, por vuestra sinceridad y por vuestra entrega. Escucharos nos ayuda a valorar aún más el trabajo silencioso que tantos catequistas realizan cada semana en nuestras parroquias. Y detrás de cada encuentro hay tiempo, hay preparación, hay oración y sobre todo cariño por los chicos y sus familias. La Iglesia necesita catequistas que no solo enseñen contenidos, sino que acompañen procesos, escuchen, comprendan y vivan lo que anuncian. Que este encuentro diocesano de catequistas sea para todos un momento de renovación y de impulso misionero. Y que el Señor os conceda seguir dando fruto abundante en esta hermosa vocación. Así que, Rocío, Mamen, Inma, muchísimas gracias. Y ahora escuchamos, como siempre, el Evangelio del domingo,
que nos ayude a sintonizar con la palabra que nos ofrece la misma Iglesia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de este agua vuelve a tener sed. El que beba del agua que yo te daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame ese agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón, que no tienes marido. Has tenido 5 ya, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entraréis en el fruto de sus trabajos». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicción y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten
El encuentro de Jesús con la samaritana es uno de los diálogos más hermosos y profundos del Evangelio. Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo. Es Dios quien toma la iniciativa y se acerca a una mujer marcada por su historia, por sus heridas y por el rechazo social. Todo comienza con una petición sencilla: dame de beber. En realidad es Jesús quien tiene sed, sed del corazón humano, sed de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra verdad. La mujer va al pozo a buscar agua material, pero termina encontrando algo mucho mayor, el agua viva que es Cristo mismo. Poco a poco pasa de la desconfianza al diálogo, del diálogo al reconocimiento y del reconocimiento a la fe. Y ese proceso empieza cuando se deja mirar por Jesús y acepta su propia verdad sin esconderse. El Señor no humilla, no reprocha, ilumina. Le muestra su vida, pero para abrirle un horizonte nuevo. Y entonces sucede algo decisivo. La mujer deja el cántaro, deja aquello que había ido a buscar, porque ha encontrado algo infinitamente más grande. Quien se encuentra de verdad con Cristo no puede guardárselo, se convierte en testigo. Aquella mujer que probablemente evitaba a la gente, corre ahora al pueblo y anuncia: venid a ver. Este Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿de qué pozo estamos intentando sacar agua? ¿Qué sed profunda llevamos dentro? Solo Cristo puede saciar el corazón humano. Solo. Él convierte nuestra historia, con sus luces y sombras. Es un manantial que salta hasta la vida eterna. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de... Hoy hemos escuchado el Evangelio que nos llama a la conversión y a dar fruto, y hemos conocido el testimonio de quienes con generosidad y constancia dedican su tiempo a acompañar la fe de niños y jóvenes en nuestras parroquias. La parábola de la samaritana nos recuerda que Dios tiene paciencia con nosotros, que nos concede nuevas oportunidades y que confía en que podemos dar fruto. En esa tarea paciente y esperanzada se sitúa también la misión del catequista: sembrar, cuidar, esperar y confiar en que el Señor hace crecer lo que humanamente a veces parece pequeño. Damos gracias por cada catequista de nuestra diócesis, por su entrega silenciosa, por su disponibilidad cada semana y por su amor a la Iglesia. Que nunca se sientan solos en esta misión, sino sostenidos por la comunidad y fortalecidos por el Señor. Que esta Cuaresma sea para todos un tiempo de conversión sincera y de fruto abundante. Buen fin de semana y hasta el próximo programa de Seréis mis testigos. Que Dios nos bendiga.